conectando tus sentidos. Aquí comienza El Color de las Mujeres, un programa con actitud. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda nuevamente su amiga Alejandra Oliveros. Estamos transmitiendo desde Radio 5M de Interactiva Comunicaciones. Y bueno, hoy en El Color de las Mujeres, como siempre, nos acompaña Sara Rendón. ¿Cómo estás, Sarita? Muy bien, muchas gracias, Ale, por esta invitación a este programa tan bonito que es El Color de las Mujeres. Por favor, compartan y quédense a ver el programa de hoy. Así es, bueno, pues hoy tenemos un tema sumamente interesante. A mí me gustaría que todos pongamos mucha atención, sobre todo las mujeres emprendedoras, hablando de las políticas públicas. Hay que recordar pues que son acciones que el gobierno crea con objetivos de interés público para que aseguremos pues decisiones que sustentemos entre el proceso de algunos análisis, diagnósticos de cuáles pueden ser las situaciones factibles, y esto obviamente para lograr una mejor atención efectiva a los problemas que se deben de resolver sobre la ciudadanía, o más bien los problemas públicos en específico, y en donde por supuesto debe participar la ciudadanía. Y esto, bueno, pues tiene también sus vertientes. Hay varios tipos, hay 4 tipos de políticas públicas, y bueno, hoy Sara Rendón nos viene a platicar, vamos a platicar más bien ella y yo sobre este tema. Si quieres participar, llámanos también al 303-9279 con 777 en el principio. Comenzamos, Sara. Así es, pues nosotros sabemos que el Estado tiene la función de regular dentro de esta sociedad. El Estado es el principal regente que pues está dentro de la administración. Y bueno, el Estado actúa precisamente mediante las políticas públicas o los programas de acción, divididos cada uno, bueno, dentro de sus direcciones o dentro de sus instituciones que están dentro de cada uno de los países. En 1997, la Asamblea General de Naciones Unidas exhortó a los gobiernos a que hicieran un diagnóstico sobre realmente la eficacia de las políticas públicas y acerca de cómo impactan las perspectivas de género. Sabemos que efectivamente la diferencia entre igualdad y género, pues y equidad de género es muy, muy diferente. Así es. Se habla de igualdad, una situación de total igualdad sobre los géneros, mientras que equidad es generar un estado en el que las capacidades sean totalmente aprovechadas. Correcto. Que cada persona pueda actuar de acuerdo a sus capacidades, mientras que la igualdad menciona que todas las personas actúan y como su palabra dice, de igualitaria forma. Entonces el resultado fue que muchos países, incluyendo México, se dieron cuenta de que sus políticas no apuntaban a generar una equidad de género. Entonces se exhortó a hacer programas de acción e implementar una estructura y fomentar el desarrollo de precisamente acciones para que la equidad de género y el respeto a los derechos humanos de la mujer pues tuvieran más auge dentro de la toma de decisiones. Sabemos nosotros que, bueno, las políticas públicas con perspectiva de género, definiéndolo simple y sencillamente, pues son acciones concretas encaminadas a diferenciar exactamente las necesidades y las capacidades de las mujeres y los hombres a la hora de desarrollarse tanto en el plano laboral como el social y el cultural. Entonces, estas políticas públicas o estas acciones están encaminadas en reconocer precisamente las diferentes capacidades que existen en los géneros. Y capacidades me refiero con capacidades positivas, con capacidades de desarrollo, capacidades de acción, capacidades de poder otorgar, bueno, de capital de trabajo, capital intelectual. Naciones Unidas hablaba precisamente de 4 tópicos que eran los que iban a ser los más combatidos, que eran la dependencia, la subordinación, la exclusión y la discriminación. Naciones Unidas mencionaba que esos 4 factores eran debidos o influían de acuerdo a prácticas sociales o precisamente concepciones culturales ancestrales, ¿no? Como los roles del hombre y la mujer, que esos vienen siendo desde hace muchísimos siglos. Entonces decía que hay que romper con esos estigmas, ¿no? Entonces para eso pues precisamente generaban pues muchos planes de acción encaminados a tópicos como era garantizar la igualdad jurídica, para garantizar el acceso y el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer, que aunque nosotros en México lo veamos como algo día a día, por ejemplo, tuvimos el caso de Ruanda o de Liberia, que pues no tenían eso, y que hoy en día estamos viendo que son mujeres las que están tomando, bueno, en este caso las elecciones para la presidencia en estos estados. Así es. Se han trabajado muchísimo estos temas, como por ejemplo también la no discriminación,
que dicen que la no discriminación es un factor bastante sutil que no solamente influye en agredir a una mujer directamente, sino también en el área de las políticas públicas, al no dejarla participar, al no dejarla tener acceso a un puesto directivo, a un puesto de mando. Antes, como por ejemplo hace 10 años, que la representación de la mujer en las esferas altas del gobierno era casi nula. Se hablaba de muy poca representación femenina a la hora de estar dentro de las cámaras que rigen nuestras leyes. Así es. Y pues mencionaban que es importante que una mujer esté dentro de la toma de decisiones, porque es la misma mujer la que puede otorgar información específica que pueden ayudar a la congruencia dentro de estos proyectos. Sí, sobre todo que es aplicar la perspectiva de género en todos estos conceptos, que esa es la ideología, en realidad, emprender ya una nueva manera o cultura de vivir en el plano de la igualdad, en donde dentro de todo lo que son las necesidades públicas, pues obviamente se tiene que sostener esta parte importante de visión, no solamente de los actores políticos, de quienes generan las leyes o justamente los proyectos que van a imperar en favor no solamente de la mujer, sino de la sociedad en general, mandando, por supuesto, una mejor manera de vivir, como tú lo mencionabas, reconociendo obviamente la diferencia a través de los roles, pero obviamente incluyendo en todos los sentidos a la mujer y al hombre en las mismas acciones, es decir, que tengan la misma igualdad de participación para que esto genere un real equilibrio en nuestra sociedad. Y es algo en el cual seguimos en pañales, pero estamos trabajando. Así es, como por ejemplo en el caso del acceso a la justicia, seguridad y protección civil, México está muy adelantado. Les platico el caso, por ejemplo, de Afganistán, en el cual para que la mujer pudiera tener acceso a la justicia tenía que tener un representante legal, que era el papá o el esposo. Entonces se hablaba de que la mujer no tenía ningún tipo de representación, porque a la hora de ella manifestar unas quejas sobre abuso intrafamiliar, pues tenía que ir acompañada de su victimario, no que era que es el esposo, y esto hasta la fecha es un problema que están mediando los cascos azules de Naciones Unidas para generar un equilibrio de cultura de legalidad y el respeto a los derechos de la mujer. Digo, igual y en México es algo que dicen es muy sonado, ¿no? Que la mujer puede ir y denunciar maltrato, pero a nivel internacional hay muchos países que están creciendo en este tema. Nosotros también estamos generando nuevas políticas para que la violencia intrafamiliar ya sea tema penalizado, que ya se pueda generar juicio. Tuvimos apenas el primer juicio oral respecto a eso. Entonces sí estamos creciendo. También garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Totalmente. Nosotras como mujeres estamos conociendo apenas estos ámbitos de la libertad feminista en un sentido de respeto mutuo y de equidad, pero en muchos países como Ruanda, Lituania se manejaba mucho este problema en el que las mujeres pues no tenían una vida libre de violencia, ni siquiera tener una decisión propia para defenderse o ni siquiera tenían tribunales a los cuales acudir, tenían que hacer mediante organizaciones internacionales de apoyo social. Así es. También se maneja, pues fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la igualdad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que se pudiera tener, número uno, el acceso a la igualdad de salario, que la mujer pudiera ganar igual que la misma cantidad de dinero de una plaza que un hombre, porque luego se manejaban salarios inferiores. Pero eso pasa, es un tema, y creo que dentro de las escalas que podemos ir llevando en este tema tan importante, que es cómo se han ido generando las políticas públicas en cuanto al género, en cuanto a lo que es, obviamente, trabajar la igualdad y funcionar en esa transversalidad con la perspectiva de género. Y entender, tenemos que involucrarnos, primero que nada tenemos que involucrarnos porque también hay otras etapas que se incluyen a los hombres, como son las nuevas masculinidades, que también son generaciones nuevas de nuevas políticas públicas, que son culturas, en las cuales si nos encontramos con ese tipo de información, como hombres, vamos a decirlo así, quiero mandar saludos, por supuesto, si me lo permites, Olivia. Claro que sí. A nuestro amigo Luis Anguiano, es un gran promotor de una gran política pública, culturizar en la medida del respeto vial al uno por uno, y ahora, generando nuevas propuestas, como las podemos ver, pero no solamente para uno, sino para todos. También a Jorge Arenas, gracias por estar unido aquí con nosotros, a Pedro Martínez Serrano, a Soldiu Analón desde España, y a Jesús Peredo Flores. Un saludo a mi músico favorito de la música tradicional mexicana. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, Fernando del Castillo, porque hablando del tema en general, de cómo se van generando, cómo se suscitan las necesidades de implementar estas acciones
Así es. Y por supuesto tener los mecanismos específicos para poder lograr instalar estas políticas públicas. De ahí me gustaría mucho que funcionaras cómo se ha enlazado México a través de las Naciones Unidas para poder generar primero que nada, esta ampliación de conciencia, porque tú lo dijiste en un principio, tenemos muy vago esto. En otros países se trabaja ya como ya se instauró como una orden dentro de las leyes y dentro de lo que son los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. ¿Y cuáles son las violencias? Porque existen y las vamos a seguir diciendo durante estos 2 años que ya lleva El Color de las Mujeres y repetirlas para que vayamos entendiendo el por qué la necesidad de generar estas políticas públicas hablando en el tema de la igualdad, ¿verdad? Y donde nos involucramos hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos y todo esto. Así es, recordemos que Naciones Unidas es un órgano conciliador, es un órgano encargado de generar también diagnósticos y estudios a nivel internacional y de facilitarle a los estados las herramientas necesarias, pues para que puedan tener óptimas políticas públicas, ¿no? Y exhorta mucho a Naciones Unidas sobre la veracidad de los diagnósticos. ¿Cómo se dan cuenta un estado que hay una situación grave o no tan grave o leve dentro de cierto tema dentro del territorio? Bueno, generan diagnósticos, pueden ser regionales, territoriales, situacionales o nacionales. Estos diagnósticos son empleados de una manera social, mediante encuestas, mediante dictámenes, mediante la información que tienen las instituciones, como por ejemplo el DIF Morelos, el nuevo Instituto de la Mujer, la Procuraduría General de la República. Entonces, ¿qué pasa? Generamos vicios cuando la información no es veraz, cuando no está completa, porque cuando hicieron el diagnóstico situacional sobre abusos de menores, descubrieron que tenían muchísimos expedientes en blanco. Fíjate. Que no tenían la información completa para poder ser parte del diagnóstico, entonces la excluyeron, y tan siquiera excluir un expediente puede alterar totalmente las gráficas. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que exhorta primero? Número 1, a la hora de colocar una política pública en papel, debes de colocar primero muy bien a qué sector cultural la vas a llevar, si los diagnósticos son veraces, porque Naciones Unidas también maneja la autenticidad. Dicen, bueno, de nada sirve tener un diagnóstico floreado, de un diagnóstico situacional perfecto, pues porque sabemos que la situación está latente, ¿no? Como es el caso del tráfico infantil, que es una situación ahora con lo de la nueva temática del turismo sexual del siglo XXI. Y la trata, que es finalmente la trata, que son por ejemplo temas que hacen vulnerable mucho lo de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque se maneja vulnerabilidad porque no hay conocimiento. Así es. Como pues el tráfico cibernético, también hay mucha vulnerabilidad porque son temas que van surgiendo y que bueno, las políticas públicas a la hora de tener tanta burocracia, pues van permitiendo que se hayan las lagunas jurídicas, que es lo que Naciones Unidas exhorta, que entre más fácil y viable sea llevar una política pública al hecho, pues más pueden tratar temas de prevención. Correcto. No, por ejemplo, tenemos los temas, el 1x1 vial que tú mencionabas, que es una política de hecho, que está llevando mucha gente porque está con el ámbito social, está directamente relacionada a un hartazgo social. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Están tratando de culturizar a las personas. Eso puede ser una política pública, pero de hecho, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya está en operatividad. Tenemos actualmente hay 134 exhortos para modificar políticas públicas que apenas están en papel. Es correcto. O sea, tenemos el ejemplo muy claro de países como es Alemania, en el que la dictaminación de las políticas públicas tarda una semana, debido a que tienen los diagnósticos situacionales con un mes de diferencia. Es algo muy alto. Nosotros tenemos, por ejemplo, diagnósticos que son cada actualización cada 3 años, y eso, la verdad, eso merma mucho la efectividad. Y hablando, fíjate que del tema del 1x1, yo quiero invitarlos a ver este tema de concientización, si me lo permites, mi queridísima Claro que sí. Olivia Rendón, y vamos a continuar con este tema, pero concienticemos todos juntos. ¿Qué les parece? Construyendo Cuernavaca.
Pues regresamos y bueno, solo para recibir un mensaje y un saludo a todos nuestros amigos cuernavacenses y hacer conciencia del uno por uno, hacer conciencia de la ciudadanía. Y bueno, continuamos con este tema tan importante de cómo proyectar y cómo definir, obviamente desde el ámbito público, las necesidades que ejercen mayor importancia. Y hoy en día hay muchas, porque como dices, se van suscitando a través de las necesidades, obviamente derivadas de situaciones que vulneran a diferentes grupos sociales. En este caso, bueno, pues anteriormente hablábamos del caso de trata, ¿no? Que es un ejemplo. Y hay muchos, ¿no? La violencia a la mujer, muchas cosas que hoy en día estamos viviendo. Generalmente la violencia en general, porque vivimos inseguridad, muchas cosas, y eso va generando propuestas. Así es. Propuestas, y de ahí viene todo eso, porque nos vamos enlazando a las propuestas internacionales, que son las que observan, son observatorios que van viendo cómo los países están teniendo un comportamiento, sobre todo cuidando los derechos humanos y protegiendo los derechos humanos de las personas. Y aquí cabe mencionar que también tendríamos que sumar mucho esto, porque no tenemos como vinculada esa objetividad de que el principio de todo es el respeto al humano. Ese es el principio de todo, es el cuidado a la persona, al ser humano, a tener una vida libre de cualquier tipo de violencia. Así es. O situación que vulnere nuestra calidad de vida, seamos quien seamos, jóvenes, niños, adolescentes y adultos. Olivia. Así es, como por ejemplo el protocolo facultativo de la CEDAW, que es el organismo internacional que vela precisamente por la protección de los derechos de la mujer, menciona que, bueno, dentro de los diferentes tipos de violencia, la violencia empieza a generar un factor de transgresión al desarrollo psicomotriz de las personas, de las niñas, desde los 3, 4 años. Entonces sí exhorta mucho el protocolo a generar modelos educativos inspirados en la equidad de género y en la perspectiva, ¿no? Menciona mucho que la formación de perspectiva y equidad de género es de temprano entendimiento. Algo como, por ejemplo, que se hizo en Finlandia, es que a los niños se les enseña la perspectiva de género desde muy corta edad. Así es. Quiero comentarles también a raíz de toda esta perspectiva de género que la primer ministro de Finlandia, bueno, es mujer. Y hay algo muy curioso con ella, que ella fue la que colocó la reforma de las políticas públicas acerca del matrimonio homosexual. Ella tiene una pareja que también la primera dama de Finlandia es mujer. Así es. Entonces se les manejó una culturización general a todo el Estado, desde los niños, sobre mantener la mente abierta de acuerdo a estas nuevas perspectivas de género, que no solo incluye la de mujer u hombre, sino que también incluye la perspectiva homosexual, que también ahorita está muy en auge, lo de los derechos de los homosexuales, que también se incluyan en las políticas públicas de perspectiva de género. Así es. Otro ejemplo muy, muy claro es el de Liberia. Liberia ha tenido muchísimos problemas por los conflictos armados, por los golpes de Estado, y desde 2006 quiero la verdad reconocer el trabajo de Ellen Johnson, quien ha sido una defensora de los derechos de la niña con todo lo que era la mutilación genital. Así es. Bastante fuerte, llevó a la Corte Penal Internacional bastantes casos de militares que abusaban, que están ya siendo procesados. Su historia es muy interesante. Yo los exhorto a que puedan seguirla por Twitter. Tiene muchísimos temas sobre la equidad de género y está considerada como una de las mujeres líderes, y más en este tipo de países que tienen, bueno, pues esta marca de las guerras y los conflictos de Estado. Así es. Y también, bueno, esto surge el tema de si en México estamos ya preparados para una dirigencia femenina, ¿no? Mencionan mucho que dentro de las políticas públicas está el de incluir a las mujeres en las tomas de decisiones y en las altas esferas, pues por este factor humano y este factor en la que, pues bueno, los géneros deben de estar con representatividad, ¿no? Así es. Entonces hizo una universidad del norte del país, hizo un diagnóstico mediante una encuesta electrónica que manejó temas muy interesantes, preguntando a los jóvenes si creen que México estaba listo para una dirigencia femenina. Ouch. Pues esto derivado de rumores que a cierta ex primera dama, bueno, pues aspira a pelear la presidencia nacional. Así es. Y sorprendentemente el nivel más bajo de representatividad lo llevó la mujer. ¡Qué barbaridad! La mujer fue la que el factor femenino de la encuesta era el que decía que México no estaba listo para una dirigencia femenina, mientras que el factor varonil de la encuesta pues mencionaba que tal vez
estaba listo México, ¿no? Que el problema no era la dirigencia, sino los índices de corrupción, pero sí llamó mucho la atención que el mismo género femenino pues diera esta negativa, ¿no? Así es. Y esto pues evidentemente dicen que es un diagnóstico pues a la hora de las campañas, pues sí impacta porque están de acuerdo que el mismo género está rechazando, ¿no?, las candidaturas femeninas. Justamente es el tema que se instaura en poco tiempo en México de la definición de sororidad, en donde la mujer tiene que aprender en esa terminología literal qué es sororidad primero. Pues es trabajar en un conjunto de beneficio común del género. Así es. No porque estés atacando, y ahí también es que esto se extiende muchísimo, porque se confunde con el feminismo, contra el feminismo y el poder de la mujer en contra del hombre, entre lo que es el mando y lo que es tomar el poder. Así es. Y aquí, bueno, pues vale mucho la pena que se explique claramente cuál es ese papel. El papel de principio de la perspectiva de género es generar una cultura de igualdad, así, de literal, y juzgar con esa misma visión cualquier tipo de situación o de idea o de circunstancia a través de ello, porque a través de la igualdad o a través de esa perspectiva de género es donde equilibramos los derechos humanos de las personas en general, hombres, mujeres, homosexuales, niños, adultos, el que sea. Empezando por ahí, Olivia, creo que tenemos una gran tarea como mexicanas, el aprender a discernir y a entender que nuestra labor principal para mejorar nuestra sociedad y dejar de vivir en este plano de violencia que vivimos y que no reconocemos dentro de un machismo lacerante, porque es una cultura que nosotras mismas formamos y que ahora tenemos la oportunidad de reformar y de reconstruir una nueva cultura a través de este plano y de esta transversalidad que te abre la opción como mujer de aprender a ver otras opciones de vida, a ver al hombre como una pareja al igual, no como el hombre proveedor que únicamente genera un rol superior al de la mujer. Y lo mismo educar a los niños, ¿no? Y así, bueno, son muchas cosas, pero creo que aquí ese es el principio, Olivia. Claro, por ejemplo, nosotras estamos acostumbradas como mujeres a poder caminar a la par de un caballero, ¿no? Es algo muy normal. Pero, por ejemplo, si yo les dijera que hay un país en específico que lo prohíbe, que la mujer no puede estar a la par del hombre, tiene que ir 3 pasos atrás, ¿cómo se quedarían? Si eso estuviera pasando en México, que tú no pudieras estar a la par de tu esposo, de tu pareja, de tu jefe. Eso pasa en muchos lugares de México, Olivia. En muchas zonas suburbanas pasa que la mujer tiene que ir atrás del hombre porque el hombre es el que lleva el machete, hablando de los lugares del campo, donde todavía los usos y costumbres tienen una importancia, bueno, no quiere decir que la tienen que dejar de tener, pero hay situaciones dentro de todo el ámbito de sus usos y costumbres que generan violencia literal al género y a los niños. Dentro de la Constitución, o bueno, dentro de las leyes de Namibia en muchos años estuvo esta parte en la que la mujer era castigada con 50-75 latigazos de caminar a la par de un hombre. Así es. Por ejemplo, en Afganistán, la mujer no tiene derecho al acceso médico si es un médico hombre. Muchos casos de abortos de mujeres jóvenes, porque el matrimonio en Afganistán, bueno, sabemos que es a partir de los 12 años, utilizaban precisamente muchas asociaciones civiles manejaban esta parte de defender a las niñas porque tenían embarazos de alto riesgo, pero las mismas leyes de Afganistán impedían que ellas tuvieran acceso a centros de salud. ¿Por qué? Porque los hombres eran los únicos que tenían el acceso a la universidad, eran los únicos médicos del Estado. ¿Y qué pasaba? Las niñas no podían tener acceso a ellos debido a las leyes. Así es. Entonces nosotros manejamos que, bueno, Naciones Unidas exhorta a eso precisamente, de que se manejen una reforma a los modelos culturales retrógradas, a los modelos culturales que, bueno, que ya están oxidados, que ya no tienen ningún tipo de inclusión humanitaria, y que se modifiquen por factores culturales que tengan inclusión. O sea, tenemos que ser incluyentes y formativos,
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tanto podemos incluir la perspectiva de género en nuestras vidas, tanto que aportemos a la formación de eso con las nuevas generaciones, que es muy importante porque se está hablando de una reculturalización global. Es correcto. Volver a generar una nueva cultura, lo estamos viendo, Corea del Sur ha trabajado mucho en eso, Japón, también tenemos a la parte esta de Suecia y Suiza que también están formando nuevas políticas públicas de reculturizar a su sociedad. Nosotros lo estamos trabajando con el 1 por 1. Son cosas muy sencillas que pueden trabajar en generar nuevas políticas públicas formando parte desde hecho, o sea, ya no del derecho, sino formando parte del hecho que es el objetivo de toda política pública, impactar en la sociedad. Y sobre todo tú hablas de lo que es culturizar y reculturizar, porque sí, eso es un momento en el que no solamente México, tú hablaste de varios países, yo creo que el mundo en general está resurgiendo en una nueva capacidad de convivir, de entender y de emprender y de reconstruir, porque obviamente todos los antecedentes que tenemos como historia de la humanidad nos siguen dejando mucho que desear en lo que vivimos actualmente, porque obviamente se marcan muchos errores en la historia, sobre todo, bueno, en lo que marca ese dolo que existe todavía en esa cultura, que por más que le busques, pues no hay un beneficio que hoy en día lo estamos disfrutando, como es el machismo, por ejemplo, ¿no? Es que así era, por decirlo así, vulgarmente hablando, coloquialmente diciéndolo, es que esa es la situación, ese es el programa de los roles y es que así debe de ser. Pero dígame usted si así debe de ser, si así ha funcionado y todo lo que ha generado a través de las familias, que es el núcleo original de una sociedad y que va extendiéndose y va permeando esta problemática mal definida de los derechos que tienen cada persona que son miembros de una familia, y de ahí que se va degenerando realmente una sociedad que lejos de unificarse y incluirse, como lo acabas de hablar, ser incluyentes, vamos generando mayor violencia al excluir. Entre mujeres nos excluimos. Ese es un problema que traemos y que tenemos que resolver primero que nada, antes que el hombre empiece a trabajar sus nuevas masculinidades, que yo creo que ya es también emergente. La mujer debe trabajar las nuevas masculinidades dentro de la reculturización, con la sororidad, con el entendimiento de género. No es defender el género, es defender tus derechos individuales como género, reconocer que eres parte de un género al que has sido lastimado por errores culturales, a lo mejor no intencionales, así es, no marcados por un programa, un proyecto que diga, lo vamos a manejar así para lastimar a la mujer. No, fue obviamente un desarrollo de la humanidad que se ha ido dando de ir y venir, en donde funcionó en algún momento de transición de nuestra vida, de lo que somos actualmente, pero ya hoy nos queda corto, nos ha lastimado, sigue generando mucha vulnerabilidad. Y bueno, para eso son las políticas públicas, para reformar ideas, proyectos que de alguna manera beneficien en este impacto de reculturación para poder vivir en una sociedad que realmente genere crecimiento, desarrollo, cosas positivas. México necesita urgente de este tipo de políticas públicas, de reconocer lo más importante de los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los hombres, de todos los grupos vulnerables, porque también hablamos de la falta de inclusión de los homosexuales, que es un tema en México que aunque aparentemente lo tenemos visto y dominado, no es verdad. Seguimos siendo excluyentes, homofóbicos y rechazamos cualquier tipo de diferencia que no esté dentro de la garantía de algo en lo que yo estoy acostumbrado, en ese confort social, ¿no? Así es, como por ejemplo un logro que tuvo Argentina con sus políticas públicas de perspectiva de género fue implementar que durante una entrevista laboral no se pudieran hacer ningún tipo de preguntas que generaran alguna discriminación de género, como por ejemplo las preguntas estas que a todo mundo, a mí me ha tocado bastante, sobre tu proyección de hijos. ¿Cuántos hijos quieres tener? Si tienes una relación estable, si planeas casarte, si te gustaría embarazarte. El Estado de Argentina, cuando fue precisamente esta Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, dijo, bueno, a los hombres, al patrón no le debe de importar eso, le debe de importar si sus capacidades son óptimas para el trabajo. Es muy problema de ella, dijo en palabras coloquiales, si quiere tener 1, 2 o 3 hijos. Así es. Y es lo que mencionaba, también con el factor de los transexuales, era obligación de una empresa poder brindarle la entrevista de trabajo sin importar la modificación del género que tuviera, que debía de haber una inclusión social, y desde los 12 años manejar esta concientización de la modificación a este tipo de géneros y a los nuevos prototipos que se están modificando. Entonces eso
generó bastante alza en las contrataciones femeninas. La verdad es que creo que fue de 5% el que aumentó, a la hora de no preguntar sobre el factor personal, ¿no? Porque mencionaban mucho las empresas en el amparo que las mujeres formaban una fuerza irregular de trabajo. Y precisamente el Estado demostró que el que una mujer fuera jefa de familia no impactaba en su desempeño laboral, que la mujer tenía capacidades bastante mayores o superiores en el ámbito de su desarrollo profesional. Y bueno, pues es una política pública en la cual en el Estado de Argentina se puede precisamente denunciar por discriminación si te hacen en una entrevista de trabajo este tipo de preguntas. Así es. Yo creo que está derivándose un diagnóstico latente, porque las mismas personas que participan ya se dan cuenta, ya la mujer, en el caso de las mujeres nos damos cuenta ya de situaciones, estamos más alerta de lo que está sucediendo, escuchamos cosas, vemos situaciones y ya estamos como emprendiendo a decir, participo, ya sé que eso está mal, que no es una lógica de beneficio social, que es algo que tenemos que aprender a definir y sobre todo a captar cuando está sucediendo, como por decir, estoy alerta de saber cuando estoy siendo violentada, realmente sé cuando estoy siendo violentada, porque yo conozco muchas personas de todos los niveles socioeconómicos que no tienen ni idea de que están siendo violentadas con situaciones en la relación que no es una cuestión, repito, intencional, sino cultural, de un machismo creado por la historia de la humanidad, por la historia de nuestros antecesores que nos han dejado, pues un pleno de roles, pero aquí existe algo que nos falta, tener esa oportunidad del cambio, de atrevernos a darle la razón a lo que lo tiene, la gran mayoría. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué vivimos tanta desaparición? ¿Usted se ha dado cuenta cuántas fotografías se publican hoy en redes sociales de niñas, de menores perdidas y de mujeres perdidas, desaparecidas, perdón, para decirlo más correcto, de mujeres desaparecidas? Cantidades, no las sumamos porque no estamos siendo conscientes del momento, Sara. Exacto. Estamos siendo coloquiales, estamos programados para compartir y a veces la gente ni eso quiere, ni siquiera quiere participar en eso, le aburre. Así es. Pero eso que ya nos aburre, ¿por qué es? ¿Por qué te aburres de algo? Porque lo ves continuo, que llega un momento que te desensibilizas y por otro lado te aburre, entonces ya no le das la importancia, pero ojo, ¿por qué nos aburre? Es demasiado. Hay un sociólogo que se llama Roberto Gómez Moredo que mencionaba que los mexicanos perdimos la capacidad de indignación. Ya es algo que ves todos los días, que lo ves normal, y eso está mal. Debes de tener tú el derecho de indignar, el derecho de saber que tú veas 15 fotos al día de menores, debes de saber que eso es algo que no es para nada normal, que está en una situación de alerta. Así es. Que tú veas reportes de robos, de secuestros, más de 3 al día, cuando en promedio en 2010 tuvimos un promedio de 150 secuestros en todo un sexenio. Dices tú, y ahora en un mes se rompe esa cifra, pues quiere decir que hay una parte alarmante, y en vez de tomar solamente las precauciones, ser incluyente en qué está haciendo tu entorno para ampliar la seguridad de tu comunidad, de tu colonia, o sea, tratar de ser solidarios, es no encerrarte en esta burbuja individualista de solo yo, solo a mí, porque realmente, nadie está exento. Lo que realmente hace que una política pública implementada desde manera social sea exitosa es la solidaridad, la inclusión, el trabajo en equipo, la responsabilidad comunitaria, el ser realmente miembros de una asociación social de hecho, que se haga raíces sociales. Porque a fin de cuentas es lo que le da la seguridad y la inclusión, el poder trabajar en un núcleo social. Esa es la parte en la que tenemos que saber que si tú sabes que a cierta persona le ocurrió algo y tienes tú la posibilidad de compartir o difundir, pues es una decisión que tú haces de pasar la publicación de alto o confirmar que es veraz la información y darle compartir, ¿no? Porque también es eso de la veracidad de la información que circula. ¿Qué tanta información que circula es falsa o qué tanta información es realmente veraz? También es importante que sepamos eso, que la información que hoy en día circula en las redes sociales tan abiertas, pues no es toda real. Pues es lo que le llamamos el trending topic, y que muchas veces, y hay que decirlo con literalidad, sin miedo, surgen muchos memes que son informaciones a través de
pues de ideas que surgen para impactar dentro de las redes sociales viralmente y generar expectativas, porque tenemos un problema gravísimo, la gran mayoría de las personas no tenemos un criterio propio, y ahí vale mucho la pena estar informados realmente, conocer la fuente, saber de dónde viene, porque muchas veces hablando del tema, y me ha pasado a mí también me ha pasado, lo quiero reconocer, en WhatsApp normalmente compartimos muchos fotografías de niñas extraviadas, y de pronto resulta que son tópicos que están saldados, es decir, o ya la encontraron, o es algo hechizo, ¿no? Es un pseudo problema, o es algo totalmente falso, y entonces tú estás dando estás haciendo viral esa información y estás generando una importancia a un tema que no lo tiene, entonces estás creando un distractor. No lo sabemos, pero son distractores, y son distractores que ¿quién creen que generan? Los políticos, y no lo sabemos. O sea, grandes ideas que surgen obviamente del marketing digital, que bueno, su servidora es especialista en esa parte, y lo conozco y lo veo, y de pronto yo caigo, porque me dice un amigo, oye, fíjate que esa chava, por decir, ¿no? Ya la encontraron, o eso es falso, no sé qué. Pues hay que informarse, como dices, hay que trascender, hay que buscar y escrutinar un poquito sobre qué nivel de información es, hasta qué punto es veraz. Así es. Y hasta dónde también impacta en ti como, a ver, ¿en dónde encajo yo con este tipo de información que estoy leyendo? De pronto hay personas que dicen, yo no veo noticias para no contaminarme. Está bien. Pues se respeta. Se respeta, pero hay cosas de las que sí debemos de estar informados. Hay momentos, cuando haya las noticias, y todos los programas de televisión tienen una escaleta donde se programan diferentes segmentos de información. Entonces, tú puedes estar aliado a un segmento de información en el que sea interesante saber cómo está el clima, dónde está la inseguridad, qué está pasando, y lo demás. Si no te interesa, cámbiale. Es una sugerencia. Así es. Y más que tenemos ahora sí que la ventaja de que ahora las noticias son al segundo. Así es. Ya te puedes colocar con transmisiones en vivo a nivel internacional. Así es. O sea, puedes ver una situación, por ejemplo, los ataques bélicos en Colombia. Bueno, lo puedes ver o en vivo. Transmisión en vivo. O sea, ya no hay esa excusa de es que no me enteré a tiempo. La información viaja a una velocidad impresionante. Ya como la luz. Tenemos, ahora sí que ahora está ahora sí el tópico de los derechos de privacidad. Exacto. Debido a la transferencia de información tan rápido, en el que ya con un teléfono móvil, smartphone, en un segundo puedes transmitir lo que le pasa a alguien ajeno, sin tener en cuenta su privacidad. Entonces eso va a ir modificando. Ya, por ejemplo, la red social más conocida del mundo ya maneja la detección de pornografía, en el cual si tú subes ciertas imágenes en las que ciertas zonas están expuestas, ya automáticamente es el bloqueo. Así es. Debido a los derechos de privacidad que tenemos como usuarios. Y también existen para plagio de documentación, y existen ya para muchas cosas, lo maneja la plataforma inclusive de YouTube, lo maneja la plataforma también de Facebook y otras más. Bueno, Facebook en algunos casos, pero sí quiero decirlo, ¿no? Digo, estamos transmitiendo desde Facebook Live Stream. Hay algo que yo sí quiero mencionar, de pronto nos prohíben meter pautas comerciales, cortinillas, cosas que bueno, ya cuando estás en un orden con un proyecto que es totalmente solventado, con imagen y con todo lo que es una producción auténtica, no tienes problema. Lo que sí es problema es que sí permitan, ¿no? Por lo menos lo que yo he visto, pues transmitir de pronto imágenes muy agresivas, a lo mejor de gente matando, agrediendo a otros, y de pronto cuando quieren transmitir imágenes pues digo sanas, o a lo mejor más, vamos a decir, más pasivas, te ponen ahí pretextos. O sea, de pronto ahí dices, híjole, no hay congruencia, ¿no? O como que no resulta objetivo eso. Claro, también están, por ejemplo, me llamaba mucho la atención respecto a un video que se hizo muy viral la semana pasada de una persona que estaba maltratando a una mascota. Y si no me equivoco, el video tenía como 1 millón y pico de reproducciones y tenía más de 500,000 de compartidos. Así es. Hay que tener mucho cuidado, y esto lo exhorto a nosotros, sobre los temas que compartimos. Esto también lo hizo muy conocido en España, acerca de la culturalización de qué contenido no merece la pena ser compartido. Decían, aquello que denigra, aquello que lastime, aquello que vulnerabilice la vida humana o la vida en general, pues no vale la pena.
porque dicen son contenidos que generan un tráfico negativo. Totalmente. Y bueno, eso es lo que se les comparte, porque la verdad sí me llamó la atención que videos que hablan sobre la culturalización de la vida de animal tienen mil y pico de reproducciones, pero los que lastiman explícitamente a un ser vivo tiene millones. Pues sí habla sobre el morbo humano, ¿no? ¿Por qué decidimos ver ese tipo, compartir ese tipo de tópicos? Sensacionalismo, ¿no? Así es. Y justamente hablando de por qué de pronto los proyectos que generan la necesidad de crear políticas públicas no tienen tantos resultados, es por esa distracción que traemos que nos invade de incredibilidad. Es decir, de que ya no ves, porque claro, por supuesto estamos enojados con los gobiernos que no gobiernan bien o que no hacen el trabajo o que no existe un plano de acción. La inclusión civil, ¿no? La inclusión de la participación ciudadana. Y sobre todo eso que es un tema aquí en Morelos que pues está muy latente y que pues te ponen en una disyuntiva de, a ver, yo sufro, o sea, ni puedo cachar, ni pichar, ni nada, ¿no? Entonces es una situación vulnerable, o sea, estamos en una la sociedad estamos en una situación vulnerable, porque aquí como impera realmente las instituciones que deben de cumplir con las acciones de todas estas políticas públicas que se han generado por las demandas sociales. Así es, como por ejemplo la más ahora sí que icónica de aquí es la de la protección animal. Así es. Toda esa política pública de protección animal fue de verdad 90% por presión social. Totalmente. Protectores animales, activistas, instituciones sociales hasta a nivel internacional. Y te voy a decir, hablando de estos temas, justamente animales, a mí me llama mucho la atención porque hay mucha erosidad dentro del activismo, hablando de la protección de los animales, vamos a cerrar la fiesta brava, que no se emita más. Ahí nos falta cultura y nos falta información, porque la gente, hablándolo literalmente, que no tiene idea de para qué fue hecho el toro de Lidia, no tiene idea el daño que le haría eso mismo al toro de Lidia, cancelar la fiesta brava. Cuando no conoces y emites, es que a mí no me gusta ver cómo matan un toro, no lo veas, o no vayas a un rastro a ver cómo los matan, que los matan peor. No se trata de cómo los matan, se trata, una cosa es una y otra es otra. Es decir, lo que nos alimenta, que finalmente para eso los tienes que matar, o una cultura que tiene un legado ancestral, que ha generado culturas que hoy en día se critican y se lucha porque quede fuera. Y queda fuera no solo el toro de Lidia, porque en el momento que tú quitas la fiesta brava, por decir un ejemplo, acabas con el toro de Lidia, porque no sirve para otra cosa más que para ser lidiado, y si en algún momento así es y se mete la carnicería, pues para podérselo comer. Pero si tú ves la cantidad de ganadería que existe no en México, sino en Estados Unidos, en el norte de la República y en otros países, todos se van a la matanza. Entonces, ¿a qué le tiramos con la defensa, no? En este ejemplo que estoy dando, y igual mismo la cacería, quienes mantienen la preservación de los centros sinergéticos o de los ranchos o campos sinergéticos en nuestro país, que es un gran lugar en el norte de la República, donde se generan grandes campos y ranchos sinergéticos de siembra de venado, de siembra de grandes animales que siguen preservándose gracias a los cazadores que pagan derechos y que hay una regulación, porque si no existiera la regulación, bueno, pues todo el vandalismo, el tráfico ilegal y la ilegalidad, entonces ya hubiera acabado con con esa raza de animales, ¿no? Con toda esa especie. Entonces no entendemos claramente esa información porque no tenemos una cultura literal. Tenemos una vaga cultura basada en sensacionalismos que generan erosidades, activistas que hoy en día, bueno, han logrado cosas, y por ese logro de cosas donde se ha involucrado el gobierno a través de políticas públicas, formando, ahora por ejemplo en Querétaro o en tal lugar ya no va a haber toros o ya no va a haber circo. Entonces ese tipo de generación está dándole en la torre a culturas importantísimas de nuestra sociedad por no saber lo que estamos haciendo, y están acribillando grandes desarrollos económicos que además generan un sustento en una gran población. Y no lo entendemos. Entonces, eso no es generar políticas públicas reales. Eso es crear sensacionalismo, erosidad para atraer votos. Así es, hay que tener cuidado con las acciones que defendemos, de saber si están encaminadas al bien correcto. Y algo que siempre hemos defendido es ser congruentes. Así es. Yo tengo una amiga mía que muchos años era fan de la carne, y a la hora que se dio cuenta, bueno, de todos estos procesos, entró muy al 100% en la defensa de protección animal y es vegana.
no consume nada de origen animal, y bueno, es algo que de verdad habla de congruencia en el decir, bueno, yo defiendo todos los animales porque es la vida animal. En China, por ejemplo, a mí también me gustaría que defendieran a las ratas que hay en la calle, ¿no? Y que no las mataran. Así es vida animal, el 100% de la expresión, no hay exclusión. Porque hay definición, hay malas definiciones y hay incongruencia. Así es. Porque el defender la vida animal es tener respeto por tu entorno. Por todo, así tu es. Tu entorno y dejarlo ser. Por ejemplo, dejarlo ser en el entorno que tiene que ser. En China, por ejemplo, la política pública más llamativa es la del oso panda en peligro de extinción. La mayor reserva de pandas está en China, y cualquier ciudadano que agreda a un oso panda es pena de muerte sobre prueba, claro. O sea, es al momento. Pero ese es un ícono. Y que ha generado que precisamente a nivel internacional el zoológico más famoso del mundo, que está en Shanghái, tenga la conservación del oso panda, y que las personas tengan esa inclusión del cuidado y la protección. De hecho, algo muy ya importante es que puedes tú ver videos en YouTube, y las personas que cuidan de las crías son personas especializadas en biología, que así tienen incluso hasta doctorados y especialidades que están totalmente concentradas en la crianza y en la educación de ese animalito. Es correcto. No, y hablas de una reculturización, porque ¿qué hicieron? Pusieron una pena máxima para un daño que es igual de peor, o sea, estás dañando, estás eliminando un ser vivo, pues te toca el mismo tipo de pena. Exactamente. Eso es una congruencia en políticas públicas. Igual y lo vemos muy extremista. Pero con objetividad, ¿sabes? Pero está bien visto con objetividad. Jurídicamente, con la representatividad de las leyes, y más aparte con el apoyo y sustento de la sociedad. Justamente hace poco, y quiero mandar un saludo, por supuesto, a Tierra Fértil, que esta es la primera universidad Tierra Fértil que existe aquí más bien que existe en el mundo y que está aquí en Cuernavaca, y donde forma parte nuestro amigo Armando Haddad, y por supuesto también Miguel Hernández, que él está con nosotros aquí en el programa de higiene emocional todos los jueves, no se lo pierdan a partir de mañana, bueno, ya saben que ya está todos los jueves, y que justamente hace más o menos 3 semanas estuvimos en una conferencia que uno de los cancilleres de, creo que fue Uruguay o Paraguay, no me acuerdo qué es, estoy confundida con el país. Tienen actualmente, no, Paraguay, creo que es Paraguay, tienen una ley muy importante ya incluida, inclusive existe la Secretaría del Buen Vivir, donde incluyen los derechos de los animales. Así es. Esto es una política pública que genera de todas las que tienen ellos como sustento dentro de su Secretaría del Buen Vivir, que les ha resultado, porque cuidan mucho la calidad de vida y la felicidad del ser humano, a lo mejor más que la economía. Y de hecho nos explicaban que dentro de una valoración y un diagnóstico mundial que se hizo de cuáles eran los países más felices del mundo, ellos estaban en segundo lugar, precisamente por trabajar este tipo de políticas públicas que no, obviamente no quedaron en un instituto o únicamente en una promoción, o sea, se fueron al hecho, impactaron, y existe una secretaría, existe la ley de protección y derecho a los animales y a las plantas. No solamente a los animales, a las plantas y a los animales. Algo que me parece maravilloso, pero aquí estamos hablando de derechos objetivos, porque así como el ser humano tiene diferentes maneras o diferentes objetivos para vivir, a lo mejor tú puedes ser, no sé, tú tienes el interés de ser dentista, una profesión, ¿no? Bueno, los animales también tienen una tarea importante, para eso vinieron al planeta, cada uno. Y por lo tanto hay que entender objetivamente eso, no hay que ver solamente el género animal como un género vulnerable, no, porque existe de todo. Si no somos congruentes y objetivos y aprendemos a discernir técnicamente, entonces caemos otra vez en el sensacionalismo. Totalmente de acuerdo con tu opinión, exactamente. ¿No? Entonces ahí es donde existen las equívocas políticas públicas que, lejos de resultar un beneficio que impacte en beneficio a la sociedad, le estás lastimando. Yo apremio a quienes dicen yo quiero ayudar, pero hay que aprender a saber en qué y cómo. Así es. ¿Sí? Porque ayudar por ayudar o por ser héroe y por estar con la bandera y decir yo me lanzo, está padrísimo tener esa actitud, pero hay que saber en qué. Porque muchas veces, lejos de ayudar, lastimamos más de lo que nos imaginamos por ignorancia. Así es, como por ejemplo te puedo dar un ejemplo tácito del estado de Guatemala. Cuando quiso salvar el quetzal, no sabían cómo criarlo, entonces ¿qué crees? Impactaron la vida del quetzal. Pues es lo mismo, no es el caso del toro de Libra. No pudieron colocar la crianza
Así Entonces, es. ¿qué es lo que hicieron? Bueno, contrataron especialistas mexicanos, orgullosamente de la UNAM, Así es. que precisamente hicieran el estudio ecológico ya del lugar donde habitaban para ver cómo impactaban su estado de, ahora sí, de apareamiento. Así es. Sí, es que finalmente si no tienes el conocimiento, Exacto. el porqué, una historia, una definición real, una cultura realmente objetiva, un conocimiento muy estricto, puedes destruir una sociedad. Así es. Así como crearnos un virus y lo mismo. Y yo les invito a que antes de que estemos en una situación de sensacionalismo liderada por erosidad, de personas que tienen, por supuesto, buenas intenciones, nos pongamos en manos de personas que tengan la expertise, sobre todo en los temas de realizar proyectos, para ver qué es lo que está sucediendo. La porque experiencia, el conocimiento. Antes que nada tiene que haber diagnóstico. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos impacta en este momento? Por supuesto, tenemos ilegalidad, tenemos muchos problemas que tenemos que resolver, pero no todo tiene que ver con un problema de falta de diagnósticos reales, no maquillados. No maquillados. Ahora, sí existe ingobernabilidad en muchos casos, corrupción, todo eso existe, pero existe porque nosotros no somos parte de una función también congruente. Nos dejamos llevar y somos ignorantes. Y por ignorancia votamos por quien no debemos, por ignorancia hacemos y generamos que se realicen políticas públicas que realmente no sean las que necesitemos o que realmente no son las que nos benefician, Sara. Así es, que son políticas públicas implementadas a la erratividad de los objetivos. No tienen objetivos, no tienen ni presupuestos. Tenemos 322 políticas públicas que no están en operatividad, pero que tienen presupuesto por parte de la comisión. ¿Cómo te explicas eso? Que no los llevan a cabo, pero reciben presupuestos que se van a otros lados, que desafortunadamente, o a otros proyectos que hacen, y hablaremos de ese tema, le vamos a dar continuidad, porque las instituciones o los organismos descentralizados que adquieren la tarea de llevar a cabo bajo presupuestos políticas públicas, de pronto adoptan otras ideas, otros proyectos a través de asociaciones ligadas directamente a los dirigentes, y entonces ahí es donde se extrae y donde se pierde. Así es, ¿cómo puede ser una política pública politizada? Así es, no puede existir. Tiene que ser como algo pública. Que es beneficio tuyo te lo están revendiendo. Así es. Bueno, pues eso es parte de la corrupción, eso es parte de lo que vivimos día a día en México, en Morelos, y que tenemos que estar a las vivas, sobre todo con estos programas. Les invito a que nos escuchen y nos vean aquí en Facebook Live, en www.radio5m.live y por supuesto por YouTube, que estamos transmitiendo en vivo en este momento, y que vean todos nuestros programas donde lo que tenemos nosotros para ustedes son sugerencias. Hoy 7:30 de la noche, Atajo, Cultura de la Legalidad, un tema interesantísimo que nos promueve nuestra amiga la maestra Sara Olivia Parra Telles, sobre cómo se manejan las estructuras de seguridad aquí, y van a venir para eso un especialista, Alejandro Dorantes, justamente que en este concepto, pues vamos a verlo hoy a las 7:30 y vamos a cooperar y vamos a todos a compartir este tema y a interactuar, porque lo más importante es saber qué piensa y qué opinan ustedes. Así es, una opinión ya es participación ciudadana. Ya es participación ciudadana, exactamente. Y sobre todo hay que saber que todos estos programas que transmitimos desde Radio 5M de Interactiva Comunicaciones, y quiero mencionar y agradecer a Grupo GIA de Morelos, que es uno de nuestros patrocinadores, con quienes trabajamos de la mano en crear conciencia y responsabilidad ciudadana, y sobre todo en hacer proyectos socialmente responsables, con el fin de ayudarlos y apoyar la promoción de cualquier tipo de proyecto que de verdad tenga un fin de beneficio común y que esté a las vistas y bajo un análisis estricto del conocimiento de quienes saben ejercer lo que es el anteproyecto, el diagnóstico, y de ahí obviamente lanzar la propuesta al curul para que sea visto un proyecto que realmente beneficie a la sociedad. Y bueno, esto y mucho más vamos a tener para ustedes siempre todos los miércoles a la 1:00 p.m. en El Color de las Mujeres, entrevistas, proyectos, pero seguimos con el 1 por 1, y a mí me gustaría, como es un proyecto que nuestro amigo Luis Anguiano incansablemente ha promovido, y ahora se va a ejercer ya más que la promoción, el invitarlos a todos a que conozcamos las leyes de tránsito, cómo funcionan. ¿Y qué te parece si vamos un pequeñito corte y regresamos?
ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar aquí en El Color de las Mujeres. Soy su amiga Alejandra Oliveros. Olivia Rendón. Y bueno, estamos a punto de llegar al fin de este programa. Tenemos unos minutos más todavía, pero quiero mandar saludos, por supuesto, a todos los que se están reuniendo y nos están mandando mensajito. Enrique Rodríguez Zagal, muchas gracias, Enrique, es hecho con todo cariño. A Raquel Figueroa nos pregunta, ¿por qué no se dan un tiempo cada una para hablar? Dice. Bueno, pues nos lo estamos dando, de hecho no nos interrumpimos, creo que sí hubo un momento de interrupción, pero fue muy breve. Me gusta lo que están tratando, las felicito, pero deben de hablar más, debe de hablar más a Sara, le quita mucho la palabra y las ideas. Ok, bueno, pues aquí interactuamos las dos, señora Raquel, es un programa donde interactuamos su servidora y Sara Rendón también. Y bueno, gracias por compartir. Bueno, pues eso es lo que nos dice el público. Muchas gracias, de verdad, gracias por la oportunidad de participar en este programa que es de mucho impacto para el grupo femenino. De verdad agradezco esta invitación. Con muchísimo gusto. Espero estar más miércoles aquí trayéndoles temas que les impacten, que les puedan formar. Y la idea es generar ideas que puedan ayudar a mejorar. Yo digo, aquí todo es libre, la idea es generarles y traerles temas que puedan ayudarles a mejorar día a día en sus relaciones sociales, personales, sentimentales, y bueno, aquí cada quien es libre de tomar lo que le sirva, se valen las réplicas, las preguntas, Así pues es. El chiste es precisamente mover la información para que todos podamos enriquecer el conocimiento. Es correcto, y además, bueno, pues recordarles que es un programa que ya vamos a cumplir más de 5 años. Iniciamos con Mariposas Blancas, ahora es El Color de las Mujeres desde hace 2 años, y como siempre, bueno, tenemos ya propuestas nuevas siempre, compañeras que nos acompañan como Sandra Camarena, que de pronto está con nosotros también, con nuevas ideas, y otras amigas, entrevistas y promociones a mujeres emprendedoras, que ustedes seguirán viendo gratuitamente también desde nuestro programa, invitaciones a eventos, y por supuesto agradecerles como siempre el estar con nosotros cada miércoles a la 1:00 p.m. Es un programa para poder comunicar y darles información de mucha relevancia, y sobre todo entender que somos un género que no solamente somos reconocidos por ser un género fuerte, sino porque somos un género igual que el género masculino, que tenemos las mismas capacidades y por supuesto tenemos que tener los mismos derechos y por supuesto obligaciones. Y ser solidarias, ¿no? Yo pienso que hay que trabajar en eso, poder ser solidarias con nuestro propio género. Sororidad, que es un tema, es un concepto que debemos de aplicar ya día a día, es apoyar los proyectos y a las mujeres, porque a mí sí me gustaría que usted se preguntara si pudiéramos tener una alcaldesa en Cuernavaca próximamente, o una gobernadora, así es, ¿no? O cualquier otro tipo de cargo importante que pueda generar pues una importancia hacia el género, y que nosotros lo apoyáramos como así mujeres, es, ¿no? una voz en los altos mandos, precisamente, una voz que apoye precisamente la inclusión de nuestro género en todos los aspectos sociales y regentes del Estado. Así es, y creo que esa es la idea, que tengamos nosotros. No estamos queriendo ni minimizar ni pisotear al género masculino. Entendamos que el feminismo es un movimiento que ha logrado muchísimas cosas a favor de nosotras las mujeres, que muchas veces no lo entendemos como tal, que lo tenemos mal entendido, y que inclusive muchas veces hasta lo rechazamos, y cuando escuchamos de feministas o nos dicen ella es feminista, le volteamos la cara. Yo creo que tenemos que ser agradecidas las mujeres con el movimiento feminista, que lleva tantos años luchando porque nosotros tengamos un derecho, más bien nuestros derechos, y tengamos un lugar importante en la sociedad reconocido con nuestros derechos, que se cuiden, y que tengamos principalmente la lucha constante de ser incluidas en todos los proyectos que se generen, cuando menos en México, las mujeres, en todos los ámbitos. Así es, totalmente de acuerdo. Un dato curioso, gracias a unas feministas que podemos votar hoy en día. Así es. Gracias a unas feministas que podemos tener la libre expresión. Totalmente de acuerdo. Entonces no hay que estigmatizar los conceptos, hay que culturalizarlos, hay que fomentarlos. Es correcto. Y así es, exactamente. Yo creo que lo más importante de todo es tener muy claro que tenemos muchos errores de información, tenemos muchos estigmas, y hoy en día creo que tenemos que abrir más los ojos y los oídos, ser más objetivas y objetivos también, porque los hombres participan más. De pronto me doy cuenta que ellos observan y dicen, ay, bueno, es que la mujer es más fuerte. No se trata de eso, no queremos que nos reconozcan como más fuertes, sino como iguales. Así es, ¿no? En las oportunidades y por supuesto en los derechos. Esa es la idea de la igualdad.
Así es. ¿no? De reconocer tu Muchos diferencia. hombres a nivel internacional están velando por los derechos de la mujer. Sí. Nuestra representación en Naciones Unidas es un hombre que también vela por la integridad de género en Naciones Unidas, Correcto. porque hay todavía muchos comités en el que la presencia femenina no es admisible. Es cierto. Entonces todavía están luchando para que precisamente en esfera internacional sea reconocida la presencia de una mujer. Es correcto, es correcto. Y bueno, hay que tener presencia con el empuje y el apoyo de la sororidad de las mujeres. Hay que darnos la oportunidad de apoyar a mujeres que participen ahora que vienen las nuevas elecciones para el 2018. Yo les invito a todas las mujeres y bueno, por supuesto también a todos los hombres. Así es. Que se den la oportunidad y le demos la oportunidad a mujeres que tengan, por supuesto, la capacidad, el conocimiento, la trayectoria, la preparación, la pasión y el amor, no solo a Cuernavaca, al estado de Morelos. Así es que bueno, Sara, les dejamos un gran reto. Es un gran reto. Así es. Y bueno, tendremos más temas para ustedes la próxima semana. Los invito hoy 7:30 de la noche a Tajo Cultura de la Legalidad con nuestra amiga, la maestra Sara Olivia Parra Telles, con un tema interesante sobre seguridad, donde estará con nosotros el licenciado Alejandro Dorantes. Yo me despido, soy Alejandra Oliveros. Muchas gracias, Ale. Hasta la próxima. Y bueno, para invitarlos, la próxima semana vamos a tener grandes temas. Recuerden que para nosotros lo más importante siempre es ofrecerles información veraz, contenido, y que ustedes tengan la posibilidad de interactuar con nosotros. Muchísimas gracias quienes nos vieron hoy. Y bueno, los invito a que compartan el programa en todas las redes sociales que sea posible para alcanzar pues una armonía y una mejor información sobre todo del género. Gracias a Gracias, muchas gracias información Ale, y tu por todo, intervención. por el espacio. Al contrario, eres parte de él. Hasta la próxima, hasta luego. Esto fue El Color de las Mujeres. Estás escuchando Radio 5M Live. Sintonízanos en www.radio5m.live, conectando tus sentidos.